Hola, yo soy Lili y el día de hoy nos encontramos en el Museo de Suzumok. Principalmente yo quise ingresar a la sala de electromagnetismo, el cual me parece muy interesante. Pude encontrar cosas o aparatos como es el brazo robótico industrial. También podemos encontrar el transformador eléctrico de poste, el motor lineal, el motor eléctrico de pasos, la máquina de intensidad de campo magnético, la demostración, el cómo funciona. Sin embargo, yo les quiero hablar sobre el brazo robótico industrial, ya que me parece algo muy interesante, ya que es tecnología y ciencia en un solo equipo. Me parece tan interesante ya que es un avance de robótica y automatización. Este brazo está hecho de una base, que es la parte inferior del brazo, como lo podemos mostrar. Es la que se fija en el suelo de la plataforma. También tenemos los ejes y suele contar con varios y son los que permiten mover el brazo, o sea, el movimiento, que sería como la dirección específica, el cómo gira y si se inclina o se dobla. Son los que son puntos de conexión entre cada sección del brazo, como lo sería, que es el brazo, el antebrazo y la muñeca, y el soporte para el efector final, que serían como unas pincitas que se muestran en el video. También cuenta con motores que proporcionan la potencia necesaria para mover los ejes y puede hacer un mejor movimiento preciso. En este brazo implica el control preciso de cada articulación, ya que como lo estamos mostrando en el video, el brazo robótico implica el control preciso de cada eje para llevar a cabo la tarea específica. Como en este caso en el brazo, se puede mostrar el cómo, por medio de un programa, el brazo puede realizar una de las tareas, que es armar el rompecabezas. Como lo estamos viendo aquí, tiene una cierta precisión y tiene unos grados exactos. Tiene grados de libertad, que serían 6. Tiene un desplazamiento mínimo de 0.05 milímetros en línea recta. Tiene una capacidad de carga de 5 kilogramos. Y tiene una velocidad máxima de 9 metros sobre segundo. Como lo vemos, para lograr realizar esto, tiene que llevar un cierto programa, el cual se realiza directamente con el panel de programación ubicado en el controlador o desde una computadora externa. Se pasa desde la computadora al controlador. En este caso, al terminar de armar el rompecabezas con los ciertos grados de precisión, podemos ver cómo el robot empieza a bailar, porque es la indicación que primero tiene que terminar de armar el rompecabezas para que el robotcito de al lado pueda bailar. Y al acabar de bailar junto al robot, lo que vuelve a hacer el robot es volver a desarmar el rompecabezas que tiene. En el segundo momento que se aprieta el botón, se ve claramente cómo el brazo simula cómo estuviera cortando o haciendo las piezas en una industria. En la última parte se puede ver cómo el brazo es capaz de jugar con un carrito en un lugar lleno de obstáculos y puede ir a velocidad máxima sin equivocarse. Entonces es algo muy admirable. Algo que igual me llamó mucho la atención es el transformador de poste. La función principal es reducir el voltaje al nivel más seguro y utilizable, por ejemplo de 120 a 240 volts, antes de que la electricidad llegue a los consumidores finales. Sin embargo, un transformador
cuenta con bobinas. Tiene la bobina primaria y secundaria. La bobina primaria es de alta tensión y la bobina secundaria de baja tensión. Y cuenta con un núcleo de hierro que proporciona el camino magnético para el flujo de campo magnético entre la bobina primaria y secundaria. Esto facilita la transferencia, ya que el hierro es un conductor de electricidad. Al final pude llegar, o lo que más me llamó la atención fueron las pinturas, el cual relata, con solo verlo empiezas a pensar que te quiere dar a entender. Y eso fue todo, espero que les guste. Una turbina de vapor es una turbomáquina motora que transforma la energía de un flujo de vapor en energía mecánica a través de un intercambio de cantidad de movimiento entre el fluido de trabajo, ya sea el vapor y el rodete, órgano principal de la turbina, que cuenta con palas o alaves, los cuales tienen una forma particular para poder realizar el intercambio energético. Las turbinas de vapor están presentes en diversos ciclos de potencia que utilizan un fluido que puede cambiar de fase. Entre estos, el más importante es el ciclo de Rankine, el cual genera vapor en una caldera de la cual sale una de las condiciones de elevada temperatura y presión. En la turbina se transforma la energía interna del vapor en energía mecánica que normalmente se transmite a un generador para producir electricidad. En una turbina se pueden distinguir dos partes, el rotor y el estator. El rotor está formado por ruedas de alaves unidas al eje y que constituyen la parte móvil de la turbina, mientras que el estator también está formado por alaves, pero no unidos al eje, sino a la carcasa de la turbina. La siguiente interacción que tenemos es un motor eléctrico. Un motor eléctrico es un dispositivo que convierte energía eléctrica en energía mecánica mediante la interacción de campos magnéticos. Estos motores son ampliamente utilizados en una variedad de aplicaciones industriales, comerciales y domésticas debido a su eficiencia y versatilidad. El funcionamiento básico de un motor eléctrico se basa en la ley fundamental de la interacción entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. Un motor típico consta de varias partes esenciales, las cuales son bobina o devanado. Se trata de una serie de conductores dispuestos en forma de espiral alrededor de un núcleo. La corriente eléctrica fluye a través de estos conductores. El campo magnético. Se genera un campo magnético alrededor del devanado cuando circula la corriente eléctrica. Este campo magnético interactúa con otros campos magnéticos para producir un movimiento mecánico. El rotor. Es la parte móvil del motor. El rotor está ubicado dentro del campo magnético y está conectado a un eje que puede realizar un trabajo mecánico. El estator. Es la parte fija del motor que contiene el devanado y genera el campo magnético necesario para el funcionamiento del rotor. Cuando se aplica una corriente eléctrica al devanado del motor, se crea un campo magnético alrededor del mismo. Este campo magnético interactúa con el campo magnético generado por el estator, lo que produce un par de fuerzas que hacen girar el rotor. La interacción continua entre los campos magnéticos y la corriente eléctrica permite que el motor eléctrico funcione de manera eficiente. Existen varios tipos de motores eléctricos, cada uno diseñado para aplicaciones específicas. Algunos tipos más comunes son motor de corriente continua, motor de corriente alterna, motor monofásico y trifásico y motor lineal. Estos motores se ven aplicados en los siguientes electrodomésticos, ya sea en lavadoras, secadores, refrigeradores y aspiradores. Transporte, en automóviles eléctricos, trenes, bicicletas eléctricas. Industria, bombas, compresores, ventiladores, máquinas herramienta. Automatización, robots industriales, equipos de control numérico computarizado. Energía renovable, generadores eólicos, bombas solares, sistemas de seguimiento solar. Con la continua innovación en tecnología eléctrica, los motores eléctricos seguirán desempeñando un papel clave en la evolución de la industria y la sociedad a una mayor sostenibilidad y eficiencia energética. Un generador eléctrico es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo que es el caso, tenemos unas turbinas las cuales transforman la energía mecánica en eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de los dos elementos principales que lo componen,
la parte móvil que la conocemos como el rotor y la parte estática que se le denomina estator. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un flujo magnético o campo magnético que actúa como inductor, para que el otro lo transforme en la electricidad, la cual actúa como el inductor. Los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que producen. Así, nos encontramos con dos grandes grupos de máquinas eléctricas rotativas, los alternadores y los dínamos. Los alternadores generan electricidad en corriente continua. El elemento inductor es el rotor y el inductor el estator. Un ejemplo son los generadores de centrales eléctricas, las cuales transforman la energía mecánica en energía alterna. Los dínamos generan electricidad en corriente continua. El elemento inductor es el estator y el inductor el rotor. Un ejemplo lo encontramos en la luz que tiene una bicicleta, la cual funciona a través del pedaleo. Tenemos la exhibición del pairómetro. Los cuerpos calientes emiten calor en forma de radiación infrarroja, la cual es captada por el sensor que transforma el calor en una señal eléctrica. Esta es amplificada y después introducida en el convertidor analógico digital que la convierte en información digital, para ser procesada en el microprocesador que calcula el valor de la temperatura y la presenta en la pantalla de cristal. Tenemos la lámpara de luz fluorescente de 13 watts con poca emisión de calor, conocida como lámpara de luz. La lámpara de luz incandescente de 60 watts con emisión de calor notable y poco eficiente como fuente de luz. Por último, el radiador de calor de 600 watts con una elevada emisión de calor en el espectro infrarrojo y mínima emisión de luz. Bueno, aquí lo que tenemos es la sala de energías y podemos ver cómo podemos obtener diferentes tipos de energía y cómo las podemos aplicar en la vida. Aquí tenemos lo que es paneles solares con un foco que simula la luz solar. Aquí tenemos cuánta energía se almacena y lo tenemos registrado en volts y en amperes. Aquí también podemos ver cómo es que la luz llega a nuestro panel solar y esto nos alimenta a toda nuestra casa. También podemos observarlo en el sistema de iluminación, y que podemos ver mejor cómo la casa tiene luz gracias a el panel solar. También tenemos lo que es el movimiento de electrodomésticos, máquinas que se ocupan en el hogar. También tenemos lo que es el sonido del radio, que también se alimenta de la misma energía. Aquí tenemos lo que es una granja que se alimenta de energía eólica. Aquí tenemos los ventiladores en ceros, o sea, no hay viento, no hay nada, entonces no hay energía, no se ve nada de iluminación ni ningún rastro de energía eléctrica. Ahora procedemos a encender los ventiladores, ahí se ve que ya están encendidos con el simulador de viento, y toda esta energía captada es guardada para alimentar. Aquí también podemos ver la cantidad de energía que llega, y ahora sí podemos ver lo que es la granja en operación. También podemos ver que está los sensores de calor para los animalitos, lo que es la cerca eléctrica para el cuidado de estos. La siguiente expresión con la cual pudimos interactuar es la bobina de Tesla. La bobina de Tesla es un tipo especial de transformador resonante inventado por Nikola Tesla a finales del siglo XIX. Esta bobina es conocida por su capacidad para generar voltajes extremadamente altos a partir de corrientes de baja frecuencia. Funcionamiento básico. La bobina de Tesla opera según los principios de resonancia eléctrica y el aumento de voltaje mediante la inducción electromagnética. Consiste en dos circuitos acoplados inductivamente. El primario. El circuito primario incluye una fuente de alimentación de corriente alterna, que suministra energía a un condensador y a una bobina primaria, de baja inductancia. El secundario. El circuito secundario consta de una bobina secundaria con muchas más vueltas de alambre que la bobina primaria. La bobina secundaria está acoplada magnéticamente al primario, pero no tiene una conexión eléctrica directa a la fuente de alimentación.
El funcionamiento de la bobina de Tesla se basa en la resonancia entre el condensador y la inductancia de la bobina primaria. Cuando se aplica una corriente alterna al circuito primario, se carga el condensador y se crea un campo magnético que se expande y contrae rápidamente. Este proceso de expansión y contracción induce corrientes eléctricas en la bobina secundaria, a través del fenómeno de inducción electromagnética. Debido al alto número de vueltas de la bobina secundaria, se produce un aumento significativo en el voltaje, generando descargas eléctricas visibles en forma de arcos o chispas en el extremo superior de la bobina secundaria. Los componentes principales de una bobina de Tesla incluyen el condensador. Este almacena energía eléctrica y juega un papel crucial en la generación de oscilaciones de alta frecuencia en el circuito. Las bobinas. Tanto la bobina primaria como la secundaria son componentes esenciales que permiten la transferencia eficiente de energía y la generación de campos magnéticos. Las chispas o el arco. En el extremo superior de la bobina secundaria se genera un arco eléctrico o una descarga de chispa debido al alto voltaje inducido. La bobina de Tesla tiene diversas aplicaciones tanto científicas como recreativas. Una de ellas, la investigación científica se utiliza en laboratorios para generar campos eléctricos de alta intensidad y estudiar fenómenos eléctricos. En demostraciones educativas es popular en demostraciones educativas y experimentos de física para mostrar los principios de la inducción electromagnética y resonancia. En la transmisión inalámbrica de energía, aunque menos común, Tesla exploró la posibilidad de utilizar bobinas de Tesla para la transmisión inalámbrica de energía a largas distancias. Aunque no es una tecnología de uso cotidiano, la bobina de Tesla sigue siendo un objetivo de interés y curiosidad debido a su impresionante capacidad para producir efectos eléctricos espectaculares.